las palabras y los cuerpos. Ojalá pudiera vivir solamente en éxtasis, haciendo el cuerpo del poema con mi cuerpo, rescatando cada frase con mis días y con mis semanas, infundiéndole al poema mi soplo a medida que cada letra de cada palabra haya sido sacrificada en las ceremonias del vivir. Alejandra Pizarnik. Porque el cuerpo también es un temblor de signos cuando está afectado por la poesía, transido de poesía. Cuando no se sabe lo que es el poema, se es en carne el poema. Primer movimiento. Para esta charla les voy a proponer algo. Les voy a proponer jugar. En toda la charla voy a estarme moviendo. Estaré utilizando mi cuerpo y les estaré haciendo incitaciones para que ustedes también puedan experimentar desde casa. Tranquilos, que en casa nadie los mira. Y es precisamente cuando sucede la danza. De hecho, cuando dejamos de observarnos, es decir, cuando dejamos suspendido el juicio que tenemos de nosotros mismos, y se desbaratan los supuestos que limitan al cuerpo al padecimiento de lo correcto y lo incorrecto, en la norma trazada e incorporada hasta volverse gesto, pensamiento, lenguaje. La danza sucede en ese estar suspendido, en ese estar fuera del tiempo. No me atrevería a llamarle soledad, no implica aislarse del mundo. Yo diría incluso que en danzar se experimenta estar plenamente en el mundo, inmerso, sumergido en las corrientes que sacuden el mundo. Porque a lo que se llama mundo es una construcción mental de las conexiones sensibles que a él me ligan. Porque en primer lugar existe el mundo que yo creo, el mundo que yo encarno, puesto que mundo es un entramado de significaciones, al igual que el yo. El mundo que he experimentado a través de mis sentidos. Mundo que continuamente escribe sobre nuestros sentidos y en el que estamos también dejando una huella imaginaria y real. Porque ¿a qué se le puede llamar mundo? Sino a todo el tejido de conexiones que nuestros sentidos y formas de pensar, formas de ser, han urdido entre percepción, memoria y ensueño. Vivimos también en el mundo del lenguaje, que es otro cuerpo. El lenguaje afecta al cuerpo, le imprime cierta forma de vibrar, y el ser humano es inventor de lenguajes, de formas para superar la distancia entre nosotros y la naturaleza y el universo, y todo con lo que alcancemos a intimar con el pensamiento y la imaginación, a celebrar con el cuerpo. Nos damos un cuerpo en el lenguaje, nos significamos como significamos al mundo. De alguna manera nuestros movimientos están preformados a cómo concebimos el mundo, con el que estamos en permanente comunión. Dado que es impreciso el límite entre dentro y fuera cuando abarcamos el cuerpo, estamos en una comunión como la que se da entre la música y el danzante. Porque entre la música y el danzante se establece una relación íntima, una relación de intensidad que posiblemente acompañe la experimentación de cualquier tipo de arte. Y más íntimamente podemos hablar de la experimentación del arte de vivir, de la vida como obra de arte. Como lo explicaría aquel visionario enamorado y vitalista. Porque desde allá nos viene un eco, desde allá estremece una resonancia, ya que al pensar en el cuerpo, y en el lenguaje y en la danza, me es inevitable acudir a Zaratustra, el de los pies ligeros, al canto de la vida y al canto de la danza, que levanta el tirámbico Nietzsche ante un cielo aparentemente desolado de lo divino, y que encontró lo divino en el pleno fervor de su escritura danzarina, en afirmación de la vida, celebrando la vida con su fatalidad y su vigor, es decir, en el signo, en el trazo,
en el gesto, en la huella de su cuerpo vertido a palabras, gota a gota de tinta experimentada, o en su caso, danzada. Porque lo que se lee en los textos, en literatura especialmente, y mucho en esa mutación que es Zaratustra, el libro, es la experiencia, la huella vivida, la sangre, todo lo que un autor incorpora en su forma de pensar, en su forma de ser, la coherencia y también la pasión. Escribir como se danza, diría. Pensar como se danza, diría. Para encontrar el sentido del cuerpo y de la vida, podría decirse. Me gustaría decir, aprender cómo se danza, celebrando la vida. ¿Por qué no manifestarlo? El deseo de compartir esta charla viene de la experiencia que es dejarse afectar. Sí, de involucrar los afectos, de un dejarse tocar el cuerpo, donde la piel es signo crepitante y donde el cuerpo también escribe sus signos fugaces, resonando al tacto de llamados en la lejanía que se siente en la piel y estremece, de pasar a experimentar las incitaciones encontradas en cierto cóctel de textos mutantes y también de una búsqueda o encuentro más personal, de introducir los devenires del pensamiento de lo corporal e invitar a pensar las relaciones que hay entre la educación y el pensamiento de lo corporal en las prácticas de sí mismo. Por eso, más que ser una charla, esto pretende ser una incitación. Ojalá funcionara orgánicamente como un contagio, ya que se plantea de entrada en este juego, performático si cabe, es que ustedes también se involucren en el mismo, que se permitan ser afectados por la música o por las palabras o por el movimiento. Afectados en tanto se propone que no hay aprendizaje significativo sin que intervengan los afectos. En búsqueda de una educación emocional que produzca significados coherentes con el cuerpo y con la vida. Y eso implica la exploración, que al igual que la danza, es un dejarse ir de quien explora en carne propia. No se vive en cuerpo ajeno, reza el refrán. Pues bien, no se aprende en cuerpo ajeno, porque es el cuerpo el que aprende. Es la totalidad del ser el que está en continuo aprendizaje. Y si lo vemos bien, el acto de aprender, además de ser deseo innato, nos implica a todos como seres abocados a la vida. Quizás hagan falta experimentos que transformen los papeles y suspendan la distancia entre maestro y alumno y le devuelvan a cada uno su autonomía sobre lo que aprende y sobre lo que desea. Es decir, la soberanía sobre su cuerpo. Soberanía que, si se entiende bien, cada cuerpo deseante crea, construye su cuerpo, territorio. Digamos que el instante del cuerpo es el aquí y ahora. En la presencia inacabada, donde el cuerpo trama su huida para, más que pensar, ser el pensamiento mismo que se desborda, creando conexiones en los sentidos, al regular del tacto hecho pie. Les pido se den el permiso de entrar en su cuerpo. Imaginemos que nuestro cuerpo es un territorio, propio de cada quien. Imaginen, siéntanlo como su territorio. Ahora comiencen a explorarlo. Es un territorio al que apenas llegan. Déjense sorprender como cuando es la primera vez. Porque los afectos y lo corporal se tejen en el aquí y el ahora. Igual el experimentar. Puede parecer paradójico que se requiera de la atención, pero no es así. De hecho, para soltar el cuerpo es necesario poner toda la atención, pero la atención en el aquí y el ahora. Y ahora, aquí y ahora. Déjenlo que se mueva como guste, a la voluntad del cuerpo, sin órdenes. Y si el cuerpo no quiere moverse, está bien,
que entra en ritmo cuando quiera y a su antojo, a su ritmo. Y si en lugar de eso quiere dibujar, perfecto, también estarán dibujando con su cuerpo. Todo devenir es válido. Segundo movimiento. Toda palabra es un cuerpo. Todo cuerpo tiene su propio lenguaje. Mi cuerpo, el cuerpo, puede vérselo como un campo de experimentación e intercambio de afectos. En sí mismo, también puede vérselo como una totalidad inacabada. Una totalidad que se desplegara en busca de conexiones, más allá del límite que traza la piel, porque un cuerpo se define en relación a otro cuerpo, generando continuamente conexiones, simpatías o apatías, deviniendo, continuamente afectando y siendo afectado, nunca paciente, siempre receptivo. Ninguna intención se le escapa al cuerpo. No podríamos decir lo mismo de la razón, que frente al cuerpo es lenta. Todo, sentimientos, sensaciones, emociones, pensamientos, se manifiestan en esta mutación continua que es un cuerpo vivo. Y no es que un cuerpo esté sujeto a cambios, es que el cambio mismo parece ser su signo. Tanto que cada 2 años casi cambiamos la totalidad de nuestras células. El cuerpo no es. El cuerpo es lo que está haciendo. Y se podría decir lo mismo de todo cuerpo, como el lenguaje, ya que el lenguaje es un cuerpo y al momento de ser convocado, se hace en cuerpo presente, nombrando, claro es, una ausencia, porque con el lenguaje nombramos las cosas en su desaparición. Y aunque no es un cuerpo que se pueda palpar, es indudable que afecta a los cuerpos del lenguaje, e inclusive que produzca cuerpos y los recree en su virtualidad, suscitando creencias, porque el cuerpo también es lo que se cree del cuerpo, de lo que se piensa. Tanto así que es posible decir con Nietzsche que el cuerpo es en sí mismo el pensamiento, que se piensa con el cuerpo. En su dimensión sensible y valorativa, el lenguaje traza el cuerpo, lo inscribe en identidades y pertenencias. Y es que con el lenguaje hablado accedemos al mundo. El lenguaje visto como un productor de significados establece modos de ser corporales. El lenguaje y el cuerpo no están separados. Cada especie tiene su forma de comunicación a través del cuerpo y sus intenciones, a través de las relaciones del cuerpo con su entorno, de las relaciones y afectos que se producen en el encuentro con el otro, sea cual sea el otro, árbol, piedra, monte, planta, quetzalcóatl. Nos comunicamos a través del cuerpo que somos en el lenguaje, en el imaginario que se teje de memoria en memoria, y llevamos adherida a la piel de nuestros sueños, que pulsa desde el inconsciente colectivo. De ahí que comunicarse con el entorno sea una forma de relacionarnos con lo que nos es próximo, y en la inmediatez el cuerpo es lo más próximo, en el sentido más amplio de comunicar, que sería entrar en comunión, en donde ir hacia lo otro es también retorno hacia mí mismo, como un baile, ya que solo el reconocimiento de mí mismo como existencia le puedo dar la cabida a la existencia del otro, lo cual implica una dimensión ética del cuerpo a partir de la conciencia. Y le puedo dar la existencia a cualquier otro con la imaginación. Es decir, como la profunda empatía que se genera al saber la naturaleza, al tener devenires con la naturaleza nace, sin forzar, el deseo por su cuidado, por ejemplo. Cada cultura forma a los cuerpos que la conforman.
La cultura modifica a los cuerpos, en la forma en que nombra a las cosas, en los relatos que crea a partir de las cosas, en los ideales que impone cada cultura, cada forma de pensamiento, cada sistema económico. Fabrican sus cuerpos. Es algo que está presente en lo que miramos, en las noticias, en las formas de caminar, en las formas de sentarse, en los espacios que frecuentamos, en los juicios que recibimos, en los juicios con los que nosotros mismos nos valoramos. La fuerza para establecer la norma ha sido la repetición y el sometimiento a un supuesto ideal, día tras día, en la educación. De hecho, está implícito en toda forma de educación, ya que es el órgano, es la organización que esquematiza a una persona y se encarga de introducir ese ser a la vida y de instruirlo en las reglas que se han establecido para desenvolverse en ella. Ese ha sido el oficio y el papel que se le ha otorgado: inscribir en los cuerpos, segmentarlos, estratificarlos, egotizarlos, componer identidades, establecer modelos, conducir el deseo y ordenar las pulsiones. Su función es reproducir el sistema, como quien dice, vivir en cuerpo ajeno. Podría decirse que volviendo ajeno el propio cuerpo. En tanto, el desarrollo que se propone siempre viene desde una afuera, desde una exigencia exterior, en respuesta a un deber ser para un poder ser. Y hay palabras que enferman el cuerpo, programaciones inconscientes, programaciones desconocidas, creencias que se pueden remontar hasta lazos familiares, interrupciones en un desarrollo que naturalmente podría darse. Si suponemos que la enfermedad sea eso, una interrupción en un flujo natural que al interrumpirse es condenado a repetirse cual fantasma. Algo de eso se ve en las patologías psicológicas, pero también en algunos padecimientos a carne viva. Solo lo dejo señalado, pero merece una inspección más minuciosa, porque el cuerpo como territorio también sus zonas, y es posible rastrear, no sé, un cáncer hasta una historia personal, o hasta una orden preconsciente, como se puede ver en los ejemplos de psicomágicos de Jodorowsky o en las medicinas holísticas. Y más bonito aún, en la forma de curar con la palabra que tienen ciertas comunidades ancestrales. Lo menciono así porque estoy enamorado de algunas de ellas. Pero para deconstruir el cuerpo, para liberar lo inconsciente y crearse otro cuerpo, hay muchas formas, todas válidas. Incluso el arte en su lado terapéutico. Porque curarse así y curarse a sí mismo implica un cambio en el ser, un cambio en la relación con el cuerpo, retornar al amor propio y más allá. Considero que hay ese tipo de educación que podríamos denominar como postergativa, ya que crea un cuerpo de deseo artificial al cual adaptarse, y cuyas finalidades están más enfocadas en qué es lo que se aprende y no en quién aprende, que formula cómo debería verse un cuerpo y cómo actuar. Un ejemplo evidente es cómo se trata el género, en el que se identifica un modo de ser, una forma de actuar, en que se normativiza la forma en que un cuerpo se desenvuelve en vistas a cómo debe ser visto un hombre o una mujer. Aunque la normativización no provenga solo de la educación, la normativización es algo que se aprende y hay muchos dispositivos que refuerzan eso que se aprende. La religión, la política, los más media. Recordemos que se aprende con todo el cuerpo, sensibilidad, emociones, intelecto, y provenimos de una cultura que históricamente no ha sabido valorar el cuerpo, dando predominancia al aprendizaje intelectual, que desde un enfoque holístico es solo parte de esa totalidad inacabada como se propone esta forma de pensar lo corporal. Una educación que posterga, en tanto es promesa insistente de una petición inacabada.
En el supuesto de conseguir la perfección, la individualidad, una educación adaptativa, pesada de alguna manera, en tanto se funda en el tú debes. El interés de ese tipo de educación es crear individuos funcionales, no singularidades o diferencias. Pero también considero que hay otra forma de aprender, no tanto de educar, porque educar conduce a dirigir, conducir, a estratificar, a modelar, a establecer relaciones verticales entre quien enseña y quien aprende. Distinto al hecho de aprender, en el cual estamos implicados desde el nacimiento, como seres abocados a la vida, sino en el hecho de aprender, que es distinto a ejercer fuerza y control, que se basa en los afectos, que se funda en el yo quiero, que permite que se desencadene la fuerza de lo que se es, que genera lazos, establece conexiones, que se abre a dejarse sorprender, a dejarse afectar por la impresión de lo nuevo. No implica que no haya reglas, pero no son como las reglas de un juego, que sirven solo en tanto se puede enfocar la energía, la esencia, sin postergar la satisfacción que da aprender, ni la felicidad de ser. Una enseñanza de la corporalidad que se funda en los afectos, en el conocimiento de sí mismo, que parte de sí mismo como abierto a posibilidades infinitas, ya que el ser al aprender a posibilidades nuevas, al generar conexiones que permitan vehicular el deseo, en esa entrega aprende. Se trata de explorar, se trata de valorar el experimento. En mi caso, considero que no podría hablar del cuerpo sin dejar que el cuerpo mismo sea el que hable, sin dejar que el cuerpo escriba en el espacio los trazos de afinidad con el movimiento y con las letras. Quienes estén moviéndose en sus casas, les pido ahora que noten todas las partes de su cuerpo que pueden hacer rotar, como las muñecas, la cadera, las rodillas, y continúen con la experimentación. Recuerden que en el aprendizaje el error no existe, menos aún cuando se trata de conocerse a sí mismo. Un día descubrí que las mismas taras que tenía para danzar eran las mismas taras que tenía para pensar, para socializar, para escribir, para hacer. Fue en la misma época en la que descubrí que me gustaba el movimiento y que me costaba simplemente dejar el cuerpo ser libre. Y ahí comenzó toda una historia de ir superando taras emocionales, intelectuales, físicas. Proceso de conciencia, pienso, porque es un irse dando cuenta de las propias limitantes, que no siempre son físicas, es de confesarlo. Las principales taras para dejar que el cuerpo fluya, para encontrar un devenir o fuga, como lo llamaría Deleuze, son taras emocionales, encontradas como si fueran dispositivos que al activarse por algún recuerdo, palabra o emoción, bloquearan el placer, el goce del instante en que el cuerpo se libera a hacer creación, como nudos corporales a los cuales mis actitudes y gestos ya tildaban de normales o ocultaban en la indiferencia. Podía evidenciar que respondían a la historia personal, pero más allá de eso, el descubrir esas taras, darles expresión, extraerlas de las sombras, es enriquecedor. Es la danza con las sombras propias, para superarlas, para cambiar la visión de la historia personal, para afirmar la vida en su ardor y misterio, tanto como en su simplicidad, en su paso por este cuerpo efímero del lenguaje, en este cuerpo continuamente reinventándose. Tercer movimiento.
El cuerpo y la escritura son manifestaciones plurales. La carne es una especie de escritura viviente, donde las fuerzas imprimen vibraciones y excavan caminos. Para Nietzsche, existe la escritura de la carne, ya que el cuerpo es esa materia semiótica en que se expresa el lenguaje de los afectos. Camille Dumoulin, 1996. Hay la posibilidad de que el ser humano sea esencialmente incompleto, que sea condicionado por fuerzas interiores y exteriores. Entonces, no se trata de buscar ser completo, ni de cumplir el ideal. Quizás se trate de establecer conexiones, confabular alianzas que propicien la comunicación, el tejido de la diferencia irreductible, de la singularidad que implica la conciencia corporal, la conciencia de sí, singularidad que se da solo al estar con otro, singularidad al encuentro con el otro, con lo otro. En tanto, aprender implica relación, como mencionaba anteriormente, es decir, la relación con lo que se encuentra en el entorno es lo que posibilita el aprendizaje. El aprendizaje es co-creativo y modificante. El aprendizaje es el desarrollo de un potencial, es decir, no viene completamente de afuera. De hecho, lo que realmente se aprende establece una conexión afectiva entre el afuera y el adentro, entre el deseo y el objeto, entre las fuerzas que sacuden al cuerpo. Es la capacidad de afectar y ser afectado lo que caracteriza a un cuerpo. Pero esa capacidad solo podría ser ejercida en un encuentro con el otro, un encuentro en igualdad. El pensamiento de lo corporal implica el pensamiento de lo otro, en su misma irreductibilidad, en su diferencia, en el desarrollo de lo que se encuentra en potencia. El cuerpo es lo que se crea en afinidad con lo otro, en apertura a la diferencia, incluso dejándose habitar por la diferencia que se es. El desarrollo de la potencia particular es diferenciadora, porque un cuerpo así es un cuerpo que está continuamente autoafirmándose. El afecto es principalmente interior, es decir, el objetivo es crearse a sí mismo en su afirmación de singularidad universal. En el movimiento de aprender, no hay reproducción de automatismos. Lo que hay es un experimento, donde lo que se juega es la corporalidad total de quien aprende. Es lo que podemos denominar una práctica de sí, en las poéticas del vivir. Pensar cómo se danza, aprender cómo se danza, es aprender en relación con el otro, hasta permitirse devenir en lo otro, hasta que ya el latido es el tacto del tiempo o el pulso del mundo, donde pisando la tierra nos afirmamos vivos, donde amamos y nos liberamos, donde afirmamos la diferencia en la unidad. Por último, una última incitación, una última afectación. Si gustan, alcen el volumen de sus aparatos. Simplemente dejemos que el cuerpo hable. La palabra que canta, la palabra que dice, la palabra que mata, la palabra que afecta el cuerpo, que lo trastoca, que lo transita, que lo trasciende. La palabra que ríe y que goza, la palabra que amaestra el cuerpo, que le da gesto, que enseña al cuerpo a cómo moverse, a cómo decir, a cómo no decir, a cómo cerrarse, a cómo respirar, a cómo dejar de respirar. Las palabras y las cosas, las palabras y las cosas, siempre en una comunicación muda, entre espectador y actor, entre sujeto y objeto, las palabras que cosifican también al sujeto y al objeto, que hacen del objeto un sujeto, las palabras. Y hay palabras que curan con su canto, porque tienen melodías de río, melodía de monte, melodía de viento, pasando entre las ramas de los árboles, tejiéndose, enredándose en los párpados,
vibrando. Y la palabra tonante que recorre la sangre, mecida por las voces de los ancestros, en cada historia contada, en cada mito que retorna hasta el origen, un origen que nunca se ha perdido de los sueños y reaparece cada tanto en forma de arcano. Vibrante palabra milenaria en la voz de los ancianos, recordando un otro tiempo de origen, cuando la palabra se encarnó, cuando la palabra se hizo cuerpo. Palabra que trasciende, palabra que nos hace saber que el mundo, que la tierra, que nuestra madre tierra son como nuestro cuerpo, que las piedras son como nuestras abuelas, son como nuestros huesos, y así la piel, y así la mente. Y también la palabra hechizante de mar en su resaca, con su voz de lejanía, estremeciendo el parpadeo del pecho en su placer, de ser tifón y calma. Muchísimas gracias por estar compartiendo en este momento. Muchas gracias en especial a las personas que hayan atrevido a experimentar con su cuerpo. Gracias a este lugar tan bello que nos han facilitado. Se llama Ama y queda en Quindicocha, cerca de Colón, Putumayo. Mil gracias a Fabián, que nos estuvo acompañando con la música, y espero hayan sido afectados también por la música que crea el amigo. Muchas gracias a Esteban Producción, que es quien nos está filmando en este momento, y hazle pay a todos los que estén de corazón pensando en crear una educación que esté de acuerdo con la vida. Solo eso. Muchas gracias.